Hoy en Vamos con Historias, viajamos a una época en la que la humanidad decidió intentar algo que parecía imposible: medir la inteligencia con un número. Esta historia comienza en Europa, a principios del siglo XX. El mundo está cambiando a una velocidad nunca antes vista. Las ciudades crecen, las fábricas no se detienen, los trenes cruzan países enteros y la educación obligatoria empieza a convertirse en una realidad. Por primera vez, millones de niños llegan a las escuelas públicas. Las aulas se llenan de pupitres, libros y sueños, pero también de un problema que nadie sabe cómo resolver. Los profesores empiezan a notar algo inquietante. Algunos niños aprenden a leer en pocas semanas, otros tardan meses, y algunos parecen quedarse atrás sin importar cuánto esfuerzo hagan. Durante años, estos niños fueron etiquetados como perezosos o problemáticos. Pero en el fondo, nadie entendía qué estaba pasando realmente. El gobierno de Francia decide buscar una solución científica. Y así comienza todo. En 1904, el Ministerio de Educación francés llama a un psicólogo llamado Alfred Binet. Le encargan una misión que cambiaría la historia: crear una forma de identificar a los estudiantes que necesitaban apoyo educativo especial. Pero hay algo fascinante sobre Binet. Él no creía que la inteligencia fuera fija. No creía que una persona naciera con una cantidad limitada de inteligencia para toda la vida. Para él, la mente era como un músculo. Podía desarrollarse, fortalecerse y mejorar. Sin embargo, aceptó el reto. Junto a su colega, Theodore Simon, comenzó a observar a cientos de niños. No quería medir cuánto sabían, sino cómo pensaban. Esta idea era revolucionaria para la época. Hasta entonces, la educación se enfocaba en memorizar datos. Binet quería entender los procesos mentales. Así nacieron pruebas aparentemente simples: recordar secuencias de números, completar frases incompletas, identificar objetos, resolver pequeños acertijos, reconocer patrones. Parecían juegos infantiles, pero escondían una idea poderosa: estudiar el funcionamiento de la mente. En 1905 nació el primer test de inteligencia del mundo. Y con él surgió un concepto revolucionario: la edad mental. Binet descubrió que podía estimar la edad mental de un niño comparando su rendimiento con el promedio de otros niños. Un niño de 8 años que resolvía pruebas típicas de 10 tenía una edad mental de 10. Por primera vez, la inteligencia parecía medible, pero aún faltaba algo. Faltaba el número que lo cambiaría todo. Ese número llegó gracias a un psicólogo alemán llamado William Stern. Stern propuso una fórmula simple: dividir la edad mental entre la edad real y multiplicar el resultado por 100. Así nació el coeficiente intelectual, el famoso IQ, un número promedio, 100. Más alto significaba por encima del promedio, más bajo, por debajo. La idea fascinó al mundo. Por fin parecía existir una forma de medir la inteligencia humana. La historia cruzó el océano hasta Estados Unidos, donde un psicólogo de la Stanford University, llamado Louis Terman, adaptó el test. Lo llamó Stanford Binet. Y entonces ocurrió algo inesperado. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, el ejército estadounidense necesitaba evaluar rápidamente a miles de soldados. ¿Quién podía liderar? ¿Quién debía recibir entrenamiento técnico? ¿Quién podía desempeñar tareas básicas? La solución fue aplicar pruebas a gran escala. Más de 1 millón de soldados realizaron tests de IQ. Fue la mayor evaluación psicológica de la historia. Desde ese momento, el IQ dejó de ser una herramienta educativa y se convirtió en un fenómeno mundial. Durante las décadas de 1920 y 1930, el número se expandió por todos lados. Empresas lo usaban para contratar empleados, universidades para aceptar estudiantes, gobiernos para clasificar personas. La sociedad empezó a creer que ese número podía predecir el éxito, el talento y el futuro. La inteligencia parecía haberse convertido en una competencia global. En 1946 nació incluso una organización exclusiva para personas con IQ alto: Mensa International, un club reservado para quienes estaban en el 2% superior del planeta. La inteligencia ya no era solo una habilidad, era un símbolo de estatus. Pero entonces llegó el giro inesperado. Con el paso del tiempo,
muchos científicos comenzaron a cuestionar el concepto de IQ. Descubrieron algo fundamental. La inteligencia es mucho más compleja de lo que se pensaba. Existen múltiples formas de inteligencia: creativa, emocional, social, musical, espacial, práctica. Una persona puede tener un IQ promedio y aún así cambiar el mundo. Y aquí aparece la mayor ironía de toda esta historia. El propio Alfred Binet había advertido esto antes de morir. Él dijo que su test nunca debía usarse para etiquetar a las personas ni para medir su valor. Temía que su herramienta fuera malinterpretada, y tenía razón. Hoy los tests de IQ siguen existiendo y se utilizan en psicología, educación y medicina, pero ya no se consideran una medida absoluta de la inteligencia. Se entienden como una herramienta más, una pequeña ventana hacia el funcionamiento de la mente. Porque la inteligencia humana es demasiado grande, demasiado diversa y demasiado compleja para caber en un número. Quizá la verdadera inteligencia no sea qué tan rápido resolvemos problemas, sino qué hacemos con lo que sabemos, cómo ayudamos a otros, cómo creamos, imaginamos y dejamos huella en el mundo. Porque la inteligencia no cabe en 3 letras. Y esta historia todavía continúa.